Rocío Tejada Osa. Doña Rocío, ¿cómo se caracterizaba la estructura de una familia en su época? Era una cuestión de mucha unión, mucha disciplina y mucha organización. Sí. ¿Cómo cree que han cambiado las familias de antes a las de hoy? O sea, ¿qué características? Debido al ajetreo de la vida, resulta de que ya se distancia uno mucho, todo el mundo nos van viniendo de los pueblos a las ciudades, entonces ya todo queda tan distante, O sea, que todo el mundo trabajando, ya sí hay como más, puede que espiritualmente no, ¿cierto? Pero realmente hay más desunión por la cuestión del trabajo, del que la vida ha cambiado mucho, entonces todo eso hace que haya más distanciamiento en los hogares. Y doña Rocío, ¿qué leyes o normas tienen que tener toda familia? Para mí lo principal es el amor. El amor es muy importante para todos, porque cuando hay amor la familia siempre permanece unida, así se muera un ser el jefe de la casa o la mamá, siempre de que hay amor entre los hermanos sigue una unión muy grande, porque lo más importante es el amor. Sí, en cuanto, por ejemplo, el amor entre primos o cosas así, como... ¿Qué como catálogo yo el amor entre primos? O sí, o... Para mí no me parece raro un amor entre primos, desde que haya amor verdadero, que no sea pasión. Porque es que a veces la gente confunde el amor con pasión. La pasión es una cosa, ¿cierto? Y el amor es otra cosa, es un sentimiento que nace del alma. Entonces, a mí no me importa que la familia se quede entre primos, desde que haya verdadero amor, que no sea cuestión de pasión. Sí. O sea, que hay como un incesto, o sea, no es permitido el incesto, es mal visto. Eso son las creencias de los más antepasados que yo, porque creían que eso era más visto la cuestión por la sangre, ¿no? Claro. Y entonces que era, pero para mí no, yo no le veo eso, pues como... Y por ejemplo, doña Rocío, la gente que quería mantener el apellido, o sea, que unían por ejemplo entre primos lejanos para no perder el apellido, ¿qué piensa usted de eso? Tampoco me parece eso como las tradiciones de esas soberanías, de esas cuestiones monárquicas. Pero no, para mí, como te digo, desde que haya buenos sentimientos y verdadero amor, me parece pues que no me parece importante eso. Doña Rocío, ¿qué explicación le da usted a que las familias de antes tuvieran tantos hijos, dejando a un lado lo de la televisión? Que vea tanto, mi amor, es que no había en que entretenerse el mundo. Sí, entonces no había nada, ni televisión, ni radio, un radiocito. Ansia de todo. ¿Cómo? Era abundancia de comida de todo, entonces... En la época había abundancia, en la época... No, pero... Nosotros vamos 12 hijos, pero en mi casa la comida sobraba por todas partes. Pero para mí, claro, la buena alimentación es importante, pero de todas formas, la cuestión que uno se acostaba más temprano, entonces, ¿qué más era el pobre? ¿Qué más era del pobre? Y por ejemplo, ¿cómo cree que el machismo forme la estructura familiar? ¿Cómo cree que...? ¿Que el machismo influya? Sí. Que influye en la estructura. Pues sí, eso sí influye mucho. El machismo influye mucho porque los hombres machistas son, para mí, pueden ser muy inteligentes, pero hay ignorancia. Para mí el machismo es ignorancia. ¿Cierto? Entonces el hombre machista se cree superior y ve la esposa como una basurita, como que es ya una pertenencia. Entonces una pertenencia, entonces me imagino pues que el machismo es por mi ignorancia. Y doña Rocío, ¿se veía como ahora en la época suya mujeres cabeza de familia? ¿O era muy extraño ver eso? Mujeres cabeza, en esa época muy pocas, ya tal vez las viudas y así una que otra que
que de pronto el esposo, porque los hombres en esa época eran muy reservados para hacer sus cosas, ¿cierto? Su cuestión de sexo, de conseguirse en otras amigas, pero lo hacían muy escondidamente. Entonces, no se dañaban casi los hogares por eso, ¿cierto? Ya. Sí. ¿Y qué roles cumplía cada miembro de la familia? Por ejemplo, el papá qué hacía, los hijos qué hacían, la mamá qué hacían. Pues en mi época, y ese es mi concepto, ¿no? De que el papá es lo más importante como jefe del hogar. El papá para mí es como la representación de todo lo mejor que hay en el hogar, y no solo para el mantenimiento de la familia, porque realmente nosotros, en la época de nosotros no nos dejaban trabajar. Entonces los hombres, por el mismo machismo, entonces permitían que ellos eran los que llevaban la batuta en el hogar, pero ellos daban buen ejemplo, eran los, de acuerdo con la esposa, a darle los buenos principios a los hijos, y que el rosario, porque no rezaban mucho en esa época. ¿Y cuál es la importancia de tener hijos? O sea, ¿cuál es la importancia de los hijos en la familia? Los hijos son muy importantes. Los hijos son el sostenimiento, como el pedestal, como la columna del hogar, porque uno, el amor se va volviendo, sobre todo en los hombres, las mujeres que amamos mucho, pero en los hombres se va volviendo como una costumbre, entonces se aburren. Entonces los hijos sostienen mucho el hogar. Los hijos tienen mucho el hogar, y el amor por esos hijos, uno muchas veces sacrifica de muchas cosas. No se veía como, por ejemplo, entre más hijos tendrían pues, como unidad económica. Ajá. O sea, era mejor tener un hijo porque te iba a labrar la tierra, o era preferible tener un hijo, o... Pues para mí el concepto siempre me parece mejor tener poquitos hijos, por la cuestión de que uno siempre quiere que el hijo sea lo mejor, que estudien, darle la mejor educación. No, pero me refiero que era mejor tener un hombre o una mujer antes. No, en mi concepto, para mí era lo mismo, el hombre y la mujer. Un hijo para mí era muy importante. ¿Y para las otras familias, doña Rocío? Para las demás familias, la mayoría de las veces los hombres les gusta más tener un hijo hombre como primer hijo, ¿no? Pero para mí no, para mi concepto no, para mí era lo mismo tener. Por ejemplo, en su época, cuando usted tenía su novio y se iba a casar, ¿cuáles eran los requisitos que exigían sus papás para el matrimonio? Ajá. Pues en esa época, más que todo le infundían a uno que tenías que ir al matrimonio puro, ¿cierto? Virgen.